El Congreso aprueba por fin la ley que abrió las puertas de la investidura, pero que ha embarrado la legislatura. Más allá de los nombres más famosos, hay cientos de personas pendientes de una norma que va a salvarles el futuro. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, la amnistía según los amnistiados. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles de esta súper oferta especial en eldiario.es/promopodimo. Hola, soy Aleix Villatoro y Oliver y soy un represaliado por los hechos del 1 de octubre del año 17. Se ha hablado mucho de la ley de amnistía, se ha hablado mucho también de los nombres más conocidos de esa lista de posibles beneficiados por la norma. Sobre todo de uno, sobre todo de Puigdemont. Pero hay cientos de personas que están en segundo o tercer plano o totalmente fuera de foco en su casa, esperando a ver qué pasa con ellos. Su futuro personal, su futuro político, su futuro profesional, dependía de la aprobación de esta ley. Yo a día de hoy, a no ser que haya algún cambio de última hora, estoy procesado por el juzgado número 13 por malversación, desobediencia, revelación de secretos y prevaricación. A la vez, estoy investigado por el juzgado 13 por otro delito de malversación y otro delito de desobediencia. Y además estoy en la causa del Tribunal de Cuentas alrededor del 1 de octubre, pero también de la acción exterior de la Generalitat por un uso indebido, dicen ellos, de recursos públicos. Aleix Villatoro es actualmente director del Consell Català de l'Esport, un organismo deportivo dependiente de la Generalitat. En 2017 formaba parte del gobierno que preparó el referéndum del 1 de octubre. En aquel entonces era secretario general del Departamento de Acción Exterior, Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia del Govern de la Generalitat. Yo soy militante de Esquerra Republicana desde muy joven, pero en política institucional he entrado y he salido veces. He trabajado para la Generalitat y he trabajado por empresas privadas, he dado clases en la universidad, he tenido mi empresa, pero cuando se me ha propuesto para ocupar algunos cargos, pues he tenido el honor de aceptarlo. Oriol Soler, compañero del diario.es en Cataluña, hola. Hola Juanlu, ¿qué tal? Le he pedido a Oriol que nos ayude a entender quiénes son estas personas como Aleix Villatoro, acusados por delitos relacionados con el procés, que no son tan famosos como otros, pero que son cientos. De hecho, Uri, ¿cuántos son los potenciales beneficiarios de la ley de amnistía? Porque la cifra no está muy clara. Sí, según los cálculos preliminares del gobierno, estaríamos hablando de unas 370 personas. Luego, claro, por ejemplo, hay organizaciones soberanistas como Òmnium Cultural que elevan ese dato porque también cuentan a afectados por multas administrativas de la ley Mordaza. Pero en lo que son causas penales nos estaríamos situando en eso, pues alrededor de 400 personas. La Fiscalía está realizando también su propio recuento caso a caso, ¿no? Preguntando juzgado a juzgado, y esto se tendrá, pero tardará un poco porque en algunos casos incluso hay que bajar, ¿no?, a los archivos del juzgado y mirar, ¿no?, caso a caso, pues a cuántos procedimientos y cuántas personas están afectadas. El perfil de Villatoro, que era un cargo político de la Generalitat, se dice que el encargado o uno de los encargados de hacer relaciones internacionales para que ese proceso unilateral de independencia triunfara, ¿ese perfil es el más habitual? ¿O a qué tipo de perfiles nos referimos cuando hablamos de los posibles amnistiados? Pues yo diría que hay como tres grandes grupos, ¿no?, de amnistiados. Un primero donde sí podemos incluir el caso de Aleix Villatoro, donde estarían tanto, ¿no?, como los dirigentes del gobierno de Puigdemont, los políticos al más alto nivel, como varios altos cargos y funcionarios de la administración por la organización del referéndum de 2017. Luego, también relacionado con el 2017, estaríamos el grupo de policías, ¿no?, investigados por las cargas policiales, a los que, salvo en casos de lesiones como más graves,
también se les aplicaría la ley de amnistía. Y luego un tercer grupo, que quizás sería el mayor en número, de las personas que están investigadas o que han sido juzgadas ya por los disturbios contra la sentencia del procés de 2019. La ley que sale aprobada del Congreso, esa ley de amnistía, con todas las bendiciones del PSOE, de Junts, de Esquerra, de los socios parlamentarios del gobierno, luego tiene que ir al Senado, que sabemos que ahí el PP, que tiene mayoría absoluta, pondrá muchos problemas, pero que en todo caso volverá al Congreso y se aprobará definitivamente. Eso, Uri, ¿en qué fechas nos pone? ¿Cuándo va a estar en vigor la ley para que se puedan beneficiar estas personas procesadas? Pues siempre es un poco difícil, ¿no?, hacer un pronóstico sobre estos asuntos, pero yo creo que nos tenemos que situar que en todo el trámite parlamentario y la entrada en vigor y publicación definitiva, ¿no?, en el BOE, pues sea entre finales de mayo, principios de junio. Y luego empezará lo difícil, que es su aplicación por parte de los jueces, que, según dice la propia ley, dispondrán de 2 meses para aplicarla. El proceso independentista convirtió a Aleix Villatoro y al resto de potenciales amnistiados en presuntos delincuentes a ojos de la justicia española. Y la verdad, era un contexto muy duro. Y empezó, en mi caso concreto, en el verano del 18. Y bueno, teniendo personas que considero amigas y buenas personas en prisión, pues se llevaba como se podía, ¿no? Es evidente que familiarmente es duro. Es evidente que el día que tienes que explicar a tus hijos, y yo tengo 4, es duro porque eran pequeños, pero también veían que personas que conocían estaban en prisión, que conocían a las personas que estaban presas, pero también a sus familias, a sus hijos, jugaban juntos a fútbol algunas veces en verano, ¿no? Y este contexto socialmente y personalmente fue muy duro y aún lo es poco. ¿Qué ha sido lo peor de todo este proceso? ¿Se le pasó por la cabeza que le iban a acabar imputando? No se me pasó por la cabeza y además las administraciones tienen muchos filtros. No es potestativo de los altos cargos decidir vamos a hacer esto y se hace. Todo tiene informes, contrainformes, se analiza la legalidad de lo que se decide hacer. O sea, sabíamos que estábamos en un contexto político de tensión, pero entendíamos que todo lo que hacíamos estaba de acuerdo con la legalidad vigente en ese momento. De hecho, personalmente, pero creo que también colectivamente, después del 1 de octubre se rompieron muchas cosas. Las imágenes de la policía y fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado actuando como actuaron delante de gente que solo iba a votar, las imágenes de una extrema violencia física, pero también simbólica, al perseguir a gente que ejercía un derecho democrático. Luego la aplicación del 155. A algunos compañeros y algunos consejeros del gobierno y el vicepresidente en prisión. Gente que era seguida, detenida cuando llevaba a sus hijos al colegio. Todo esto es el contexto en el que se produce este procesamiento criminal, ¿no? En verano, después de las elecciones generales anticipadas, se habla por primera vez de una palabra que hacía décadas que no usábamos en política: amnistía. ¿Cómo vive un imputado por el procés el momento en el que se abre ese debate para facilitar la investidura de Pedro Sánchez? Que se hable de esta situación desde los parlamentos, desde el respeto, desde la voluntad de encontrar ámbitos de negociación y hablarlo y cerrar una carpeta que nunca se debería haber abierto como se abrió, pues lo he vivido y lo vivo con cierta esperanza. Le hemos preguntado también a Villatoro por Puigdemont. ¿No le parece que haber forzado la ley para adaptarla a casos concretos como el de Puigdemont les ha puesto a los demás en peligro? A mí no me lo parece. La verdad es que una ley de este tipo tiene un componente técnico, jurídico complejo, pero por lo que yo he ido viendo es una buena ley, es una ley muy trabajada, es una ley que desde Esquerra Republicana hacía años que se estaba trabajando, un borrador, es para zanjar una situación general y no creo que esté pensada
con un nombre y apellido concreto o con nombres y apellidos concretos. Uriol, vuelvo contigo. Aleix dice que no cree que esto se haya hecho a medida de nadie, tampoco de Puigdemont. ¿Es una sensación habitual entre el independentismo? Pues sí es verdad, ¿no?, que los dos partidos independentistas, Junts y Esquerra, ¿no?, insisten mucho en esa idea de que la amnistía no es para un caso concreto, sino que es para todo el mundo y que no tiene que dejar a nadie fuera. Pero también hay que ser realistas, ¿no? Yo creo que la amnistía al final pues es de todos y de nadie, en el sentido de que si se quiere dejar atrás, ¿no?, todas esas causas penales que impiden pasar una página política de lo que fue el procés, pues es evidente que Puigdemont tiene que estar, porque es inviable, ¿no?, yo diría, intentar hallar una solución a este problema teniendo un expresidente de la Generalitat 7 años después de todo lo que ocurrió en 2017, pues todavía viviendo en Bélgica, porque si pone un pie en España será detenido, ¿no? Entonces es evidente que Puigdemont tenía que formar parte de esta ecuación de la amnistía. Temor no, prudencia toda. Llevamos muchos años así. Personalmente es evidente que esto es una mochilla que no sabes lo que pesa hasta que no te la quitan, pero también consciente de que estamos en un proceso largo y que, bueno, yo espero que llegue a buen puerto, pero nada lo garantiza más allá de seguir avanzando por una línea sensata. Temor no, pero prudencia toda, dice Aleix. Uri, tú tienes experiencia también en periodismo de tribunales. ¿Qué crees que va a pasar judicialmente? ¿Crees que una vez aprobada la ley se aplicará inmediatamente y fácilmente? Sí, ¿no? Una vez entre en el BOE empezará lo difícil realmente. Y aquí yo creo que, como suele ocurrir también bastante en los juzgados, pues va a depender de cada juez, ¿no? Los que nos movemos en los juzgados de Barcelona, pues ya podemos más o menos aventurar, ¿no?, pues qué magistrado o magistrada pues aplicará la ley sin más, porque cree que es lo que le toca, el que a lo mejor también hay un juez que pueda plantear, ¿no?, sus dudas jurídicas legítimas a la norma, ya sea en forma de cuestión de constitucionalidad, ¿no?, el Tribunal Constitucional, o incluso de cuestión prejudicial a la justicia europea. Y luego también tenemos un tercer grupo, ¿no?, de jueces y magistrados que ya sabemos, porque además lo han dicho, ¿no?, encabezados en este caso por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el caso Tsunami, pues que ya han avanzado su oposición total y frontal a la amnistía, ¿no? Y luego también tendremos que ver qué ocurre en el Tribunal Supremo, ¿no?, que justo ahora ha asumido el caso Tsunami para Carles Puigdemont. Arrepentir es un concepto un poco extraño. Como todo en la vida, pues las cosas vistas a posteriori pues se pueden hacer mejor, pero en todos los ámbitos de la vida. También es verdad que el tablero de juego cambió. Expedientes o hechos jurídicamente impecables que hasta el momento eran interpretados así, a posteriori se interpretaron diferente. Yo creo que con la información que teníamos en ese entonces se hizo lo que se tenía que hacer, pero como que el entorno ha cambiado, seguramente las cosas se podrían haber hecho mejor o diferente si hubiésemos sabido que el entorno jurídico iba a cambiar. Yo en ese momento creía en la legitimidad democrática de poder votar el futuro político de Cataluña. Y hoy aún creo en que hay absoluta legitimidad democrática para que la ciudadanía de Cataluña vote para decidir el estatus jurídico que tiene Cataluña. Yo en ese momento era independentista y muchos años antes también era independentista y hoy sigo siendo independentista. Para acabar, Uri, ¿qué sensación hay en el independentismo después de todos estos meses tan raros donde parecía que sí había acuerdo, luego Junts se echa atrás, el PSOE dice que no puede dar ningún paso, pero al final lo acaba dando? ¿La sensación del independentismo es de victoria, de cansancio? Bueno, yo creo que también aquí, como todo, ¿no?, lo relacionado con el independentismo, también tenemos que tener en cuenta esa competición entre Junts y Esquerra por la hegemonía del movimiento, ¿no?, y que ahora se ha traducido también en una pugna política para capitalizar la ley de amnistía. Lo que sería más a nivel de la gente y de movimiento, pues, y la gente que está encausada, pues
pues también están un poco a verlas venir y a ver qué pasa, ¿no? Y en un plan un poco como más de hasta que no reciban, ¿no?, la resolución judicial, que su caso queda archivado y olvidado por la ley de amnistía, pues no lo tendrán nada claro. Oriol Soler, compañero del diario.es en Cataluña. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... Hola, soy Juanjo de Podimo y vengo a recomendarte que no te pierdas Te la sabes, porque nos hemos puesto manos a la obra y hemos conseguido que Marina Rivers se ponga a trabajar. Y oye, se lo ha tomado súper en serio. Bueno, a trabajar, voy a hacer un podcast. Pero eso es lo más parecido a trabajar para una influencer. Pues también, ¿verdad? Pero es verdad que antes de ser influencer, que sería mi primer trabajo oficial y legal, di clases extraescolares a una niña de física y de química, contraproducente porque era estudio letras, y también vendí papeletas. Bueno, más allá de la broma y de que se ríe de sí misma como nadie, te animamos a descubrir un podcast con un discurso brutal, con reflexiones que posiblemente te van a sorprender y además con una promo de 3,25 euros al mes para que disfrutes de todos los contenidos, no solo de Podimo, sino también del diario.es. Solo si entras en eldiario.es/promo Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.